Iaz, osasun egoerak ez duela benetu prosa jokatzen. Eta aurten, egoera oraindik makurra den arren, atletismoaren zigara webberrak itzuliko da joan denetan. Noski, osasun neurrien eta segurtasun protokoloen babeseaz. Aurkezpenaren amaieran, zehaztuko dugu zer planteatzen neurriek. Como decía en euskara, al final de la presentación detallaremos las medidas de seguridad anti-COVID para espectadores y participantes. Juan Muguertza Krosaren 78. aldia jokatuko da urten. Eta Mago Golde Gipuzkoa Kirola Sariaren hemeretzinak. Era berean, 20 urte bete dira Mintxeta atletismo taldeak probaren lema hartu zuen. Parte hartzaileen zerrendari eta palmaresari begiratzea nahikoa da jakiteko Euskal Herrian jokatzen den atletismo proba garrantzitsuenetako bat dela. Eta ziur asko, kirol maila lupekoa. Baina hori, uste subjektibo bat baino gehiago da. Pandemiaren etenak ez baitu kaltetuaren estatusa. Eta nazioarteko atletismo federazioak krosen urrezko mailak mantendu du Muguertza Krosa. Munduko kros garrantzitsuenak batzen dituen maila da. Como me dijo en su día Juan Mari Liondo, esto es la Champions League de los crosses. Inoiz ez da erraza horrelako proba bat antolatzea. Pandemia zela dago, krisi ekonomiko hor dago. Baita errepide proben gurakara ere. Eta gobernuko herri osoaren babesik gabe ezkiezkoa zatekeen proba antolatzea. Horregatik, ezinbestekoa da bide lagun izandakoei esker ona adieraztea. Eta joaten direnean, haren oroimena gorbetzea. Gauzak ala, antolakuntzak azken hilabetan utzi gaituzten krosaren 5 lagun omenduko ditu arte. Carmina Arrese, antolatzaileen hegazkina autobezez eta krosaren mentalean izandakoa, Bego Gil, urte luzez voluntak izandakoa, Lucas Lagaza, proba alabal bizirabazkako korrikalaria, Alejandro Gómez, atleta oso maitatua, eta Agnes Tirok, 2018ko irabazlea. Azken hori, indarkeria matxistaren biktima izan da. Bostei, omenaldia egingo zaie Zapatu Arratsaldean. Zazpiterrietan, udaletxeko aterpea egingo den arren ekitaldia. Eta igandean, minutu bateko isilunea horreko da haien amenez. Esan bezala, eskerroneko izatea jakin behar. Eta ezinbesteko laguntario bat baldin badago, hori egon beharko da. Eta haren izenean dugu hemen, ane behin galkartan ere. Gure da izan. Egun ondan hori, eta ongi etorrizea da, ja eskar etortziatu. Bueno, haute, jundan urtean txandapasaren izan da gero, lortu da, ere prosa antolatzea. Egoera berez izan hau bai, eta ondan hori, eskerrak ematia nahi dizuet batez ere hemen zaudeten antolatzaile hori. Eta, urtez urte parte hartzen dago voluntario talde hori guzti hori, eta, babesa ematen dago talde guzti hori ere, bai. Baina, batez ere, egoi bakar lurresak eta batez ere antolatzen dituenak, hoitzen daben, esfortzu berezixatik ere bai, eskertu eta bentsate hemen gaino jartzea nahi dituzten. Aurten edizioa, berezia, jundan urtean, pasan eta berezia izango da, eta, kontu hondizekin ibili beharko gara, baina, ni konfiantza dakat, aurten, jundan urtean, baita batean izan diara, 655 urte egoibarra urte ditxura, ezin izan genuen egoibarra prosa ospatu, egoibarra munduan jartzen da prosa hain handisa da guretzako, makina herramientan ezaguna gara, baina prosatik ere ezaguna gara munduak, pentsatzen hori. Eta, aurten lortu dugu prosa edizio berezixan antolatzea, ediko ditzu bere berezitxasunak eta bere osasun babes neurriak kontuan dukitza beste berezitxasun batzuk, baina, ez da txarra, aurten gautzia, prosakin astu. Eta, nik esan dutxira esateko, niretzako hori badala klasontan parte hartzia, nola baitz, eta, hori prosak hartutan azkiak izango dira lagun batia, eta igandian, azkero, prosa dixek guztia urtero ikusi izan dugun bezala, egoibarrek prosa. Eta, ez da dutxik ezago alkatzen ditanik, horretuko ditzugu zapatuan beste guzti horiek, eta, hemen ikusten duzue, liburu ekarri dugu, urtez urte oparitzen dugun liburua, irabazliek, hemen, euren zera jartzen dabe, euren analizisa ero, euren sinadura, euren
euren etorrenia jartzen da pasauraren agatik, ez? Eta orduan, guretzako oso kutsune esaten da, eta, eskertzekoa, liburu honetan, guk oparitzen dugun liburu honetan, eta munduan oparitzen dugun liburu honetan, atleta guzti horien izenak eta sinadurak eta euren esanerak hortxe jasota eukitzea. Eta eskerrik asko da hori etortziatik, eskerrik asko antolatzaile guztieri, eta batez ere, talde guztieri. Eskerrik asko Alkate Andrea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide lagun da, eta haren izenean dago, Goizane Alvarez, kirol zuzendari. Eguerdian guzti horia da. Leheneko lehenik eta behiz zorion du antolatzaileak eta baita eskerrak eman bai beraiei udaletxeari, babeslei, eta hain esan du bezala bolondres guztiei izan ere horrelako frogak erreskuratzea eta kirola kaleratzea oso garrantzitsua da kirol sistemaren osasuna mantendu ahal izateko. Izan ere, kirola ere ispilua da bizitzarako, ez? Una crisis podemos transitarla de muchas maneras, simplemente aceptándola y fluyendo con ella o aceptando las limitaciones, y la otra es intentar, con todas las medidas de seguridad, superarnos cada día. El deporte o la actividad física es un reflejo de una sociedad y además es un sistema, un elemento que genera ilusión, espíritu de superación, un montón de comportamientos y actitudes que para transitar y para superar una crisis con salud, y más estas, son muy necesarias. Por eso, felicitar especialmente este año y agradecer que hayan querido recuperar esta edición, que en medio de medidas de seguridad, sobre todo, vamos a poner foco en la ambición con la que recuperan la prueba, yendo más allá de lo que había sido el cross hasta ahora, y generando también, dando ejemplo, ¿no?, a la sociedad, a los más jóvenes, a los más mayores, a hombres y mujeres guipuzcoanos que miran al deporte siempre como un espacio donde tomar ejemplo y donde poder seguir creciendo. Así que hoy más que nunca el deporte a la actividad física no solo es un deporte, no solo es una prueba que deportivamente es más ambiciosa que nunca y a nivel internacional, pero también lo es para, en medio de esta situación, poder adoptar actitudes que nos ayuden a vivir con otro espíritu. ¿Verdad? Eskerrik asko zuri Goizanen. Gurean ditugu ere bai, Inigo Loyola, Errepako kirol zinegotzia, eta hainbat adesleak ordezkariak, Claudia Gil, Moiuaren eraikuntzen izenean, Leia Eskasibar, Laboral Kutxaren izenean, eta Josu Larrarte, Eliberi Baskoko ordezkaria. Y ahora sí, llega lo que todos estáis esperando. Igor Riez, en nombre del Mincheta Atletismo Taldea, dará los detalles a nivel de partido. Bueno, eskerrik asko guztioi, batez ere, erakunde, babesle, zuengatik ez bada izango proba egitea, ez? Orduan, baita ere herri guztiari, eskerrak, edabide bai guztiagatik, eta hau guztia dentro bat, ez? Berriro egingo dugu, segurtasun neurri askorekin, protokoloak egin nahi ditugu, eta hemendik aurrera lan egon dutxortzetan, eta gure esku gauzak egitetzat kontrolpeak ditugu, baina, gero publikoa eta zelan aletekin ere itzin bat dugu euren segurtasun protokoloak egiteko, eta hori gauza guzti. Sin más, dar las gracias a instituciones, Ayuntamiento, Diputación, por el esfuerzo que estáis haciendo con nosotros, y a estos patrocinadores, vosotros, que sin ellos pues no podríamos tirar para adelante este evento deportivo, que es para nosotros tan importante. Creo que hemos llegado a un nivel ya fuera de lo normal, para un pueblo tan pequeño como Nogoibar, que necesitamos que sea reconocido, que nuestro trabajo tiempo nos lleva, y creemos que hacemos las cosas o intentamos hacerlas bien. Entonces, todos los detalles, todas las cosas que tenemos encima de la mesa, pues queremos llevarlas lo mejor posible. Y a ver si los protocolos se cumplen y todos estamos en condiciones, y pues pedir a todo el mundo que nos apoye, que colabore con nosotros, porque va a ser importante, ¿no? Va a ser una imagen, queremos dar la imagen de que se pueden hacer las cosas bien, y eso espero, ¿no? Entonces,
Por nuestra parte como organización, eso es lo que damos las gracias, pedir ayuda y bueno, pues a esos voluntarios y voluntarias que van a estar, pues también agradecerles, ¿no? Y al pueblo de Goibar, evidentemente. Ya técnicamente, si rápidamente voy a ver si presentamos esta dura edición, pues por todo lo que conocéis, ¿no? Vamos a presentar en categorías a nivel infantil. Hemos decidido hacer solo con atletas de Euskadi, pues porque para no tener tanta masa de gente, tener cosas más controladas y que no se nos vaya de las manos, ¿no? Eso por un lado. Luego a partir de la categoría cadetes pues ya se ha abierto un poco más, lo que se ha hecho ha sido llamar a clubes específicos, uno por uno, sin abrir tanto el mercado, porque queríamos también tener controlados a todos, ¿no? Y todas. Entonces, bueno, aparte de los atletas de las selecciones de Euskadi, Cataluña y Navarra, también van a venir pues, los mejores atletas nacionales, tanto el sub-18 como el sub-20. La verdad que este año el nivel va a ser muy alto y bueno, luego en la categoría sub-20 vamos de Cusco a Saría, pues seguimos con los atletas internacionales también, Inglaterra, Bélgica, Portugal y como he dicho, pues también los mejores nacionales, ¿no? También sé que hay selecciones, por ejemplo, Euskadi, el cross va a ser para realizar su selección para el campeonato nacional y bueno, pues eso también ahí va a generar pues, un poco de ilusión en la gente y que el público también tenga otro aliciente más, ¿no? Por lo tanto, son atletas elegidos, pocos equipos, pero bien elegidos y bueno, la verdad que van a estar todos controlados en sus hoteles, en sus lugares de alojamiento, albergues y todas estas cosas. Entonces, bueno, esperemos que vaya todo bien y no haya ningún problema. Voy a pasar a hablar de la categoría de la élite y vamos a ver sobre todo vamos a empezar con las chicas. Este año hemos querido hacer un esfuerzo importante en ellas. Tenemos lo que queríamos, nos ha faltado Helen Oviri porque bueno, tiene otros compromisos y ahí en su país y no ha podido venir, pero el cartel es bastante importante. Tenemos a Beatriz Cherkovich, que es recordwoman de 2.000 metros obstáculos, campeona del mundo, cuarta en los Juegos Olímpicos y bueno, quedó en esas fotos de Goya en el 2019, quedó segunda. Tenemos a Beatriz Chevet, atleta pues, campeona del mundo sub-20 de cross, quedó en la Goya segunda en 2020 y también es campeona del mundo sub-18 en 2018 de 5.000 metros. Este año, bueno, pues está bien en forma, quedó segunda en Atapuerca y tercera en Itálica. Entonces, bueno, va a correr mañana en Italia y tenemos esperanzas muchas en ella porque la verdad que luego en verano ha hecho muy buenas carreras y tiene muy buenos tiempos y la verdad que fue un descubrimiento del 2020 que bueno, que pensamos que pueda seguir y vamos a darle una segunda oportunidad porque yo creo que va a ser una de las favoritas. Luego tenemos a Eva Cherono, que quedó tercera en 2020 en Goibar y fue octava en el Mundial de Cross. Luego pues, tenemos más nombres, Esther Chevet, ugandesa, Edina Ibito de Kenia, de atletas de Etiopía, de Turquía, bueno, atletas nacionales también importantes como Karina Robles, Isa Barreiro y bueno, algunas inglesas también y una atleta de Bélgica que es campeona de cross, fue campeona de cross de Bélgica. Y bueno, esto es en categoría femenina, la verdad que esperemos que no falle ninguna. La verdad que es un cartel importante, sin una clara favorita, pero bueno, entre la Beatriz Chevet y la Beatriz Cherkovich tiene que estar la victoria, ¿no? Veremos a ver lo que pasa. Voy a pasar con los chicos. Tenemos al joven etíope Adisu Yifune, que es cuarto en el último mundial de sub-20 y tiene la mejor marca mundial de su categoría, en el año 2021. Y la verdad que bueno, que es una apuesta que creemos que es importante y veremos lo que pasa con él. Amos Serem,
campeón del mundo junior de 3.000 metros obstáculos este año, bueno, en 2021. Bueno, pues una apuesta que creo que puede salir buena. Le llevamos tiempo siguiéndole a este chico y yo creo que bueno, esperemos que esté aquí porque puede ser una de las bazas importantes, estos jovencitos que nos gustan en Goibar, que luego pueden ser grandes atletas. De momento lo está demostrando, así que bueno, vamos a ver. Luego tenemos a Nicolás Kimeli, bueno, cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio, 5.000 metros, y bueno, la verdad que es actualmente el mejor keniata en esa distancia. Entonces, bueno, no fue bronce por nada, por 1 centímetro, 2 centímetros, que el Paul Chelimo, el americano que estuvo el año pasado en la anterior edición aquí, le ganó, que bueno, fue una imagen impactante que si lo veis en internet, se ve como Paul Chelimo salta encima de la línea de meta para ganarle, ¿no? Entonces, bueno, vendrá directamente desde Kenia y bueno, vamos a ver lo que pasa. Y tenemos aquí a Aaron Kifle, cuarto en el último mundial de cross, tercero en el Goibar en 2020 y ha ganado este año en Acapulco. Viene en una forma extraordinaria y veremos lo que pasa con él. De momento estos son los nombres que les podemos dar. Luego tenemos algún nombre más, pues Roy Esquivet, Humandés, el campeón de cross de Italia, Ilya Sauvani, Adel Mechal, quinto de los Juegos Olímpicos, Nassim Hassau, séptimo último mundial, o sea, último europeo. Luego bueno, nuevas atletas nacionales y pues, atletas de Uruguay, también el equipo inglés, dos o tres atletas de Bélgica, de Portugal también vienen otros 3 atletas. Entonces, bueno, es un cross variado, 11 nacionalidades y bueno, vamos a ver, alrededor de 700-800 participantes a día de hoy, que se cierran las inscripciones y bueno, vamos a ver lo que sucede. El tiempo va a llover estos días, el circuito va a estar espectacular y esto es cross, nos gusta el barro y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es que digas. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, vamos a detallar los protocolos de seguridad para espectadores y participantes, porque como bien ha remarcado el Igor, creemos que las cosas se pueden hacer bien. Es un protocolo bastante detallado, ¿no? Pues, por ejemplo, para espectadores, en principio el aforo de las instalaciones de Vincheta se reduce al 75% de su capacidad total. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto deportivo. En la medida que se pueda, habrá que dejar una separación de 1,5 metros entre espectadores. Se ruega no concentrarse en un espacio concreto y ocupar la mayor parte de la superficie del circuito. El circuito es muy largo, si no, preguntárselo a los atletas. Y evitar aglomeraciones tanto en la salida como en la entrada de las instalaciones. No se precisará pasaporte COVID, por lo que se puede acceder de manera ligera. Y para me dice el señor que el bar está cerrado. No habrá servicio de bar. Para participantes, bueno, en principio habrá una caja gigante para poder cambiarse. Se podrá hacer uso de las duchas, pero con limitación de aforo. La prueba senior masculina no podrá contar con más de 150 participantes. La máscara será obligatoria hasta 45 segundos antes de comenzar la prueba y se ruega respetar la señalización para evitar que se crucen los participantes de distintas pruebas. Durante la prueba recordaremos estas medidas con megafonía. Ahora sí, si hay alguna pregunta, Andrea Galego o Shelby. Soy honesto, ahí no me dirá. Ya que el año pasado no pudo ser, no sé hasta qué punto eso ha hecho más difícil o más fácil organizar esta edición. Pues nos ha costado empezar. Habíamos perdido un poco la ilusión. Somos un equipo de trabajo que, como ha dicho Iván, llevamos 20 años en esto, todos aficionados al atletismo y la verdad que nos ha costado empezar. Nos costó y tuvimos varias reuniones para decidirnos y bueno, dijimos que para adelante vamos a intentar hacer las cosas bien y eso, pero sí que costó y más hasta el último momento pues no hemos hecho
gastos, no podemos, pues por si acaso no habíamos tramitado varias cosas que nos podían haber llevado a unos gastos pues organizativos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que luego ya cuando vimos claro que se podía hacer, que otros deportes se estaban haciendo, hemos hablado con mucha gente y la verdad que, bueno, al final tomamos la decisión que sí y aquí estamos. Esperamos que una atleta más falle porque ya hemos tenido varias bajas muy importantes y la verdad que vamos a cruzar los dedos para que todas esas chicas y esos chicos vengan y se vayan en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que nos ese miedo, pero bueno, vamos a ver, nos ha costado empezar, eso sí. La pregunta también, no es la misma pregunta que lo parece, ¿hasta qué punto habéis tenido problemas con patrocinadores pequeños y demás, y algunos se echan atrás, o si os han ganado ellos también? Y si los atletas han tenido que hacer, que sea yo, PCR, antígenos, etcétera, etcétera, antes de poder inscribirse o para poder inscribirse. Sí, bueno, a ver, los patrocinadores sí que ha habido alguna baja, pero nos hemos solventado con patrocinadores nuevos, que por ejemplo hay aquí 2 patrocinadores nuevos y estamos encantados. La verdad que estos patrocinadores que tenemos día de años pues ya siguen con nosotros. Algunos sí que bueno, pues no han podido, pero le mantenemos y esas cosas pues porque al final si son durante muchos años y un año puedes fallar, pues oye, vamos a intentar ayudarnos todos y todas y estar todos de acuerdo. Y la segunda pregunta, la verdad que los PCRs, los atletas van a venir con PCR hecha, con su pasaporte COVID, sobre todo estamos hablando de atletas extranjeros y los de élite. Entonces, cada uno tiene su vacuna, su pasaporte COVID, los atletas ingleses lo mismo, los belgas también, aunque sea en junior también vienen tal, los atletas africanos, si se van a ir de Goibar a su país, el sábado a la mañana van a pasar una PCR, los ingleses también unos antígenos porque les hace falta, y eso bueno, lo hemos tenido que gestionar nosotros y bueno, la verdad que ahí vamos, poco a poco y a ver si todo va bien. En ese sentido ya termino con eso de las dificultades y de los obstáculos. No sé si habéis tenido que cerrar un presupuesto más pequeño respecto a 2020, etc. Bueno, el presupuesto está más o menos parecido, estamos sobre 100.000 euros y la verdad que hemos podido mantener eso. Gracias a todos los patrocinadores y instituciones hemos podido, incluso hay patrocinadores instituciones que sí que nos han mejorado la partida y es de agradecer, ¿no? Porque al final se refleja que este es un evento importante, el más importante de atletismo de Euskadi sin duda, y a nivel mundial estamos dentro de esa categoría Gold que para nosotros es importante y yo siempre digo lo mismo, creo que somos el mejor cross del mundo porque sin ser ningún bilbaíno, pero la verdad que considero este cross que el mejor del mundo pues porque por toda la trayectoria que tiene, por todos los años, por toda la tradición, por muchas cosas. Entonces yo creo que nos tenemos que valorar, el ayuntamiento nos valora, la diputación nos valora, los patrocinadores nos valora y en eso queremos seguir, ¿no? Supongo que las preocupaciones no terminan hasta que se acaba el cross, ya para empezar a pensar en el año siguiente, pero en este año todavía más, supongo yo, ¿no? Hasta que entre el último atleta en la meta y se reparta el último premio, tendréis que estar pues, digo, más preocupados para que todo salga bien. Sí, evidentemente, eso va a ser el colofón, sobre todo que todos se vayan bien, ¿no? Que todos se vayan con una alegría, que han venido a Goibar, han disfrutado, se han manchado de barro, que a lo mejor algunos nunca han corrido el barro, y esa experiencia que se la guarden para ellos, ¿no? Y para ellas, entonces, y que vuelvan, y que cuando sean más mayores y sean atletas de élite, pues que recuerden, yo ahora leyendo Iago Rojo, corriendo infantiles para la selección madrileña, y te cuenta que ganó, que tiene un trofeo en su casa y que cada vez que viene aquí recuerda aquello, no sé, más gente, hay muchos atletas que han venido por aquí y que recuerdan, y la verdad, Fernando Caro, el mismo Fernando Caro, que está lesionado, que está hundido pues, mentalmente, pues no puede correr, y la verdad que recuerdan, y eso es lo que nos queda, ¿no? Eso es lo que hace el Goibar, se ha reconocido a nivel nacional.
nivel mundial. Y bueno, esos atletas que hay africanos que vienen o no han podido venir y te piden y te llaman y te quieren volver. Y entonces, por eso te quedas, ¿no? Con esa experiencia. Sí, sobre todo lo decía, vamos a apretar o cruzar los dedos o lo que sea para que la normalidad llegue de cara al año que viene, etcétera, etcétera, pero que este año las cosas salgan bien sería casi garantía de que el año que viene podamos realizar un cross sin mayor problema. Sí, eso esperamos, ¿no? Al final vamos a continuar y vamos a ver, puedo decir, vamos a ver qué pasa ahora para volver a seguir, a ver qué ganas tenemos, porque también, pues, bueno, voluntarios también nos hacen falta, voluntarios y voluntarias, y la verdad que necesitamos que por detrás también pues haya más gente, ¿no? Besterik? Ondo, orduan, gogoratu baino ez, ohiko denez, infantil, kadete, juvenil, junior eta nagusi mailako lasterketak jokatuko direla, probak 9 hasiko dira. Emakumezkoen maila nagusiko proba 12 hasiko da, eta gizonezkoena ordu bat eta 4 biak ala biak ETV zuzenean ikusteko aukera da. Horren bestez, amaiera emango dio orkestren honi, antolatzaileei eskerrak adieraziz, Goibarko udala, Mintzeta Atletismo taldea eta Goibarko kirol patronatua, y como no, agradeciendo su apoyo a todos los patrocinadores. Laboral Kutxa, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Moyua Eraikuntzak, Sukia Eraikuntzak, Danobat Group, Campezo, Teusa, Alcorta Forging Group, Egondo, Amenabar, El Diario Vasco, Cometel, Gorro Group, Banut, Coca-Cola, Unzaga Plaza Hotela y Asociación Adobe. También recordar que Peñalverri ha sacado una tirada especial con robando al cross, que no sea del todo correr, y haiek gabe, zinez bazatekin guztia bat zolatzea, eta besterik gabe, eta igandean